Bien, eh, vamos a hacer así. Perfecto. No sé si es mi mouse. Que ando igual que últimamente durante la cuarentena, que de todo estaba mal, le echamos culpa. Que en resumen, hemos llevado diferentes conceptos que se ha podido ver de competencias, ¿ya? ¿De dónde nace competencias? ¿Cómo surge? Hemos dicho que las competencias, el país de origen es Estados Unidos y tuning Europa nace como imitación a Estados Unidos por la metodología de, más que todo en la parte laboral, ¿no? Eso es lo que les interesa a nivel mundial, tanto al egresado como a la parte de las empresas eh, que conforman, ¿no? Y Alpha Tuning, que es para América Latina y los países del Caribe, se incorpora también a este sistema. Y finalmente, por ejemplo, en el 99 o en el 2019 también, cuando han hecho una reunión en el Brasil, han hecho una de las últimas de las ciertas transformaciones. O sea, todo el principio no se cambia. Cuando tienen reuniones los tuning, alpha tuning, los principios no cambian. El objetivo general de esta organización no cambia. Lo que hacen es implementar nuevos criterios, nuevas opiniones que vayan favorables a la educación para obtener el título por competencia, que puedan trabajar, como ya también lo ha explicado el doctor Iraola en su exposición, y es poder trabajar en cualquier parte del mundo, ya que estén dentro de estos convenios, y o continuar sus estudios. Si bien en este momento podemos hacer eso, porque si ustedes se fijan en el reverso de los certificados de notas, dice solamente para casos de viajes al exterior firmado por el ministro de Educación, ¿no? Entonces, solamente que ese proceso a través de la Cinetec, ya la 138 y sus reglamentaciones, no continuó, se quedó ahí cuando el gobierno, y bueno, más bien lo que se hizo fue ir dividiendo y estancándolo la educación en un sistema más que todo ideológico, ¿no? Y eso, y bueno, eso ha sido no solamente en el anterior gobierno, sino que también antes que salga la Cinetec también había algo parecido, ¿no? Entonces, dentro de ese ámbito, la Cinetec ya dio su primer paso, pero se quedó ahí. Por eso es que en el reverso de los certificados de estudios dice en la parte de abajo, solamente para casos de viajes al exterior podrán ser firmados por el ministro, ¿no? Entonces, bueno. Después hemos tocado proyectos por competencias y sus alcances, ¿no? ¿Qué es lo que busca realmente este proyecto? ¿Cómo podemos, hemos definido también y hemos dicho, cómo podemos definir que una persona es competente, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte lo hemos visto, la contextual en diferentes niveles. Nos referimos a... bueno, vamos a tocar rápidamente los títulos simplemente. Competencias genéricas y específicas, y ahora vamos a tocar lo que son definición y redacción de una definición y redacción de la unidad de competencia y elementos de competencia, ¿no? Bien. Aquí esto es lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Todo el resumen que hemos avanzado. Un programa o un proyecto ya un diseño curricular, si bien el diseño curricular viene desde esta parte, pero tenemos que incorporar todo esto y hacer un análisis contextual de acuerdo al lugar, las formas, porque
que las competencias que se vayan a definir va a ser directamente proporcional, si hablamos bajo ciertos principios matemáticos, directamente proporcional a los requerimientos de la región, a los requerimientos tanto de la realidad social, laboral y climática, medioambiental, ¿no? Todos esos criterios se incorpora cuando hacemos el análisis contextual de esta parte. Después hemos visto lo que es las competencias globales, genéricas y específicas de una carrera. ¿Sí? Tenemos que definir cuál va a ser la competencia global de la carrera. Cuando el doctor Iraola en su momento les había mostrado y les había explicado que un triángulo de abajo para arriba tenemos que ir definiendo las competencias, de abajo para arriba. Porque si yo coloco primero mi redacción global de la carrera, puede ser que mi competencia global de la carrera sea más chica que la competencia de un elemento de competencia. Entonces, por eso es que la competencia general global de la carrera es de abajo para arriba, ¿ya? Esto como redactarlo hemos visto, ¿no? Hemos dicho también que un módulo es el tiempo en el cual se debe conseguir una competencia. Es el tiempo en el cual vamos a dar una lección, una materia, o si de repente es una carrera que ocupa un solo módulo, entonces se le dará pero es el tiempo, a eso se llama módulo, ¿no? También habíamos dicho que se realizan en base a los tres saberes, que acá los tenemos. Todos los conceptos de competencia en los diferentes niveles, hemos dicho que se hacen en base a los tres saberes, ya aplicados a la realidad del problema planteado o abrir una demanda. Y aquí tenemos los saberes, habilidades y actitudes o ser. También habíamos dicho que una materia, que en este caso es unidad de competencia, tenemos que aprender a definir si tiene competencias básicas, genéricas o específicas. No todas las carreras cumplen o son genéricas o son específicas. Hay materias que son básicas. Cuando hablamos de básicas, son todos los conocimientos elementales que debe de tener el estudiante, ¿no? Un minutito. Hasta ahí estamos recordando, ¿no? Cuando hemos hablado de competencias, quiero hacerles un recuerdo de esta parte. ¿Tienes harta ropa? Esto ya hemos llevado. El fondo blanco no nos permite ver en mi mouse que está. No, solamente el micro. Tengo también harta ropa. Bien. Pues no sé. Ya. Continuamos. Bien, habíamos dicho que las competencias son habilidades necesarias para el empleo y para todo, sea cual sea la carrera que se va a cursar. O sea, mucha gente lo usa dentro de las genéricas o aplica bajo las genéricas las transversales. No se olviden que una unidad de competencia transversal que habíamos dicho que es, o qué ejemplo habíamos dicho, que por ejemplo puede ser inglés, puede ser computación, lengua originaria, ya que sean materias que toda carrera debe de tener de conocimientos
de acuerdo a la realidad de la región. Y las específicas es en el área de lo que es la carrera específicamente, ¿no? Aquí tenemos las competencias, no nos olvidemos. Para el perfil de egreso tiene que tener coherencia, competencia a criterio de que no se olviden que estas genéricas es para todas las carreras. También hemos dicho, y aquí esto ya lo hemos visto, de empresas. Estas son las competencias que se han de Ingeniero. de haya sido. Dicen Blanca, dicen José. Hola, sí. Se cortó, ¿no? Pero fue de allá otra vez. Ingeniero, continúe. Ya. ¿Me dan dominio? Sí, lo tiene. Ya, en estos momentos le doy. Ya. ¿Me indican hasta dónde me escucharon? Puede continuar. Ya. Bien, habíamos dicho que las competencias específicas, ya, como en el caso de administración de empresas, son estas, otras serán para lo que va a ser enfermería, contador general, mecánica. Entonces, no nos olvidemos que vamos a trabajar sobre estas competencias genéricas, cada uno de los institutos, sobre unas, específicas, sobre unas genéricas, porque ustedes tienen que ser los que determinen qué competencias van a aplicar. Ya, las competencias específicas, no se olviden que la educación es, como les ha dicho, en la 4260 les está indicando, la educación por competencias es flexible, ¿ya? Y en su momento da la situación de que la lección 4, por algunos cambios y algunas experiencias que se está transmitiendo, requiero incorporar y dictar antes que la otra, que la número 2, entonces lo hago. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque la educación es flexible. Eso no significa que vamos a hacer una ensalada, ¿no? Anteriormente en el sistema por objetivos les enseñamos, por ejemplo, en mecánica. Les enseñamos mecánica 1 o mecánica de motores a gasolina 1. Ese alumno estaba todo el año, todo el semestre con solamente el motor, conociendo partes fijas, partes móviles, torque y demás cosas. Llegaba a fin de año y seguía con lo mismo, que el alternador, que competencias se determina qué tenemos que hacer ya.
Y el alumno, porque las competencias se planifican a corto y largo plazo, las planificaciones, que lo vamos a ver más abajo. Entonces yo tengo que saber, yo tengo que decir, bueno, pues ahora me hace esto mi alumno, mañana va a hacer esto, siente que se hace, se lo elabora. Y a fin de año ese alumno tiene que ir a trabajar de auxiliar, de mecánico, aunque sea. ¿Ya? Entonces, en ese afán es diferente y es flexible, ¿no? Bien, habíamos dicho también que los diseños curriculares siempre hay que tomar en cuenta para qué, cómo, con qué, cómo verificar, ¿ya? Y en la planificación lo importante cuenta y lo mismo se hace para la planificación. La planificación por competencia no es rígida, es intrínseca al proceso de enseñanza. La evaluación es permanente y al servicio de mejorar la educación. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Lo que quiere decir con esto no significa que es igual que con en el anterior sistema, que termina una lección y se lo evalúa, ¿ya? Y siempre se lo evalúa por, de manera escrita. Ya hemos dicho y que dentro de los conceptos de tomar un examen escrito, no hay forma real de determinar con exactitud el aprendizaje que ha tenido ese alumno o la competencia que ha tenido ese alumno, ¿no? Entonces, y en nuestra sociedad, el alumno lee tiene memoria de corto plazo, tiene memoria RAM, que se dice de una computadora. Sale del examen, se le borra todo, igual que al computador, se le apaga el computador y se le borra todo, ¿no? Entonces, tenemos que ver que la competencia ahora va a tener que demostrar que efectivamente ha tenido los tres elementos, ¿no? Para tener ese conocimiento. También hemos dicho que, como anteriormente hemos dicho, cada materia o unidad de competencia tenemos que saber determinar si son competencias básicas, específicas o genéricas. ¿No? Bien. Ya hemos llegado ahora vamos a entrar al elemento, al desempeño o competencia específica del elemento de elemento de competencia. Vamos a ver el desempeño. Ya. Si ustedes se fijan, esta es la materia, como antes se llamaba, que hoy se llama unidad de competencia. Y dentro de la materia, ¿qué tenemos? Lecciones. ¿Sí o no? Sí, pero no que se llaman elementos de competencia. ¿Ya? Entonces, si se fijan bien, lo hemos desplegado de la mejor manera sencilla. Tengo la carrera, las materias y sus lecciones. Ahora estamos en la parte de las lecciones. Que igual tengo que definir mi competencia de esa lección a conseguir a la conclusión de dicha lección, ¿no? O sea, tengo que definir mi competencia. ¿Y cómo lo hacemos? Hemos visto a través de ese archivito que les he mostrado cómo redactar la competencia. Si más adelante, la otra semana, me hacen recuerdo, les voy a pasar una chanchulita también, que cómo realizar o determinar, por ejemplo, los criterios a ser desarrollados, ¿no? Y ese es uno de los problemas que están tocando, criterios a ser desarrollados, evidencia de desempeño, que hay una fórmula que estoy trabajando en base a un archivo que me han pasado también, entonces estamos viendo eso, cruzando información, pero esto se lo puedo pasar para que sea una chanchulla, porque después difícilmente van a poder, digamos, si no tienen conocimiento, aquí se va a involucrar
bastante el propietario, director académico, rector, todos se van a involucrar en este sistema de educación, ¿ya? Entonces, la administración va a cambiar modalidad de administración. Entonces, que para empezar a hacer una planificación o buscar la competencia, habíamos dicho que la competencia, tenemos que hacer una autoevaluación, tiene que hacer el docente, y nosotros tenemos que hacerle la evaluación, ¿ya? Para ver si ese docente tiene pertinencia para conseguir la pertinencia. Por eso es que los institutos fiscales están que lloran, porque ahora sí van a saber lo que es Santa Lucía, como se dice, ¿no? Antes el profesor de física terminaba dictando hasta educación física, música, ¿no? Ahora no. Ustedes se ubican, por ejemplo, un profesor de filosofía dictaba historia, o sea, cosas, competencia para conseguir las competencias. Mire, ese ejemplo sencillo en los colegios, lo mismo sucede en los institutos estatales. Entonces, esto les va a coartar. ¿Cómo lo vayan a manejar? No sé, eso lo vamos a tener que discutir incluso nosotros, porque ellos van a quererse imponer. No, y si ellos imponen, nos van a coartar a nosotros como siempre. Entonces va a ser un trabajo, va a llegar un momento donde el trabajo va a ser bien duro de la comisión técnica de adivinación, ¿no? Entonces, y el proceso de seguimiento a la planificación o el proceso que tienen que hacer un seguimiento a su planificación ustedes, ¿ya? Tiene que cumplir los propósitos de aprendizaje que se va a conseguir. ¿Qué aprendizaje debe lograr los estudiantes en base a las necesidades identificadas? ¿Sí? Esto va a ser para cada elemento de competencia, e incluso cuando se hace hablamos de micro planificación, hablamos de cada título, subtítulo, ¿no? Entonces, eso se ve, por ejemplo, en mecánica, enfermería y varias carreras donde hasta un subtítulo tiene que ser bien definida, micro, planificado su competencia, ¿no? Entonces, no todas las carreras son iguales. Después tenemos que qué evidencias se va a utilizar, determinar los criterios de evidencias del aprendizaje. ¿Cuál es la mejor forma, ya? O sea, ¿cuál es la mejor forma? Es hacer las actividades, de las materias, estrategias que van a usar, ¿ya? Y cómo vamos a utilizar para lograr los objetivos, perdón, las competencias a ser logradas, ¿no? Eso es una situación concreta. Ahora los procesos tienen en cuenta la planificación largo de los aprendizajes progresivos en relación a los estudiantes y a las situaciones significativas. Los estudiantes deben tener que crear las oportunidades para los propósitos de aprendizaje previstos. O sea, como les he dicho anteriormente, cuando es una planificación anual, tendrán que ir micro planificado, consiguiendo las competencias de acuerdo a los elementos de competencia. ¿Ya? Y cuando es a corto plazo, se hace lo mismo, pero las competencias a ser logradas definitivamente será no a fin de año, sino su análisis o su planificación de conseguir competencias por elementos de competencia será a su largo plazo, que sería un bimestre, un trimestre que va a durar, o módulos, ¿no? O el módulo que va a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Ahora, las partes de elementos de competencia. Hemos dicho que es un elemento de competencia. Un elemento de competencia hemos dicho que es
una lección, ¿sí? Una lección tiene que tener, cuando hablamos de planificación de esa lección, tiene que tener un título, propósito de aprendizaje, o sea, qué competencia vamos a conseguir. Aquí. Desempeños de grado, o sea, posteriormente, eso está un poco abierto porque vamos a ver que hemos hablado de puntos, ¿ya? En otros lados le llaman desempeño de grado, aquí vamos a utilizar puntos acumulados, ¿no? Entonces, enfoques transversales, situación significativa, criterios y evidencias del aprendizaje e instrumentos de valoración. O sea, aquí, ¿qué situaciones significativas se va a recuperar de, de los criterios de ya tenemos que trabajar genéricamente de qué modelo vamos a usar, aunque ya nos han dado una pauta que el anexo 3, el anexo 2, anexo 1, y nos van a pasar otros anexos o otras planillas para complementar este proceso, ¿ya? Pero independientemente de cada uno de los institutos, vamos a tener que tener nosotros nuestros auxiliares para conseguir más rápidamente brindar una información general, porque hay mucha información que sabemos que es de índole privado, ¿no? Del instituto. Entonces, para evitar eso, cada instituto tendrá que trabajar con sus asesores, todo eso, esa parte. Y materiales y recursos que utilizan, ¿no? Entonces, ahora, si sobre esta base trabajamos ¿se acuerdan del archivito, no? Se ve, ¿no? Dicen José, ¿se ve? No, ahora sí. Perfecto. Sobre eso que les he dado, les había pasado la anterior vez este archivito donde la asignatura, habíamos hablado que tenemos que definir dos, ¿ya? O definir, redactar, dicho, las competencias tanto en la parte global, en las unidades de competencias, que son materias, que si hablamos de acuerdo al sistema antiguo sería materia, ¿sí? O asignatura. El elemento de competencia vendrían a ser las lecciones, ¿sí? Y si lo desgregamos más todavía, el elemento de competencia, estamos hablando de los títulos, subtítulos, pero tendríamos que seguir redactando las competencias. Y habíamos dicho que en las competencias redactamos bajo un verbo más el objetivo, el propósito y las condiciones. Ustedes acá en esta parte colocan una redacción del verbo más el objetivo. Aquí colocan el propósito de la carrera, la condición de desempeño, y aquí automáticamente les va a redactar, les va a dar el resultado de la redacción de la competencia. ¿Sí? Es una fórmula que les permite agilizar sus redacciones. Esa es una buena chanchula, ¿no? Entonces, hasta ahí nos entendemos. Posteriormente, ahora tocamos una parte muy importante. ¿Ya? Por ejemplo, la competencia en una carrera, ¿no? Administración de empresas, oftalmología, lo que ustedes vean. ¿Qué fecha va a empezar y qué fecha va a concluir? Bueno, el que vaya a definir, por ejemplo, este es un modelo. Aquí vamos a ver otra forma, ¿ya? Y el anexo 3 es otro modelo. Ustedes pueden aplicar cualquiera de estos como auxiliares que les había dicho que pueden aplicarlo.
ya como base de referencia para ustedes. Si es modular, aquí colocarán pues modular anual, ¿no? ¿Qué medio van a utilizar? Si estamos hablando aquí en medios, modalidad debería ser, lo podemos cambiar en modalidad, y aquí colocar presencial, semipresencial o virtual, ¿no? Y de acuerdo a eso, vamos a tener que dar, porque no se olviden una cosa, muchos dicen siempre, ¿qué vamos a hacer los que no presenten sus diseños curriculares? Fácil, no va a entrar, no va a poder dictar semipresencial y tampoco va a poder virtual. Algo que yo había hablado con La Paz, que toqué el tema de los institutos ilegales, y ayer también los colegas con el director nacional, yo la verdad les he estado pasando unas estrategias de cómo podríamos hacer que los ilegales puedan caer a través de un proceso penal, juntando varias leyes, ¿no? Que como estaba estipulado un poco en la parte interna jurídica en la Cinetec, iban la primera, tenían 24 horas para presentarse en la DDE, descargar todo eso, caso contrario, se procedía al mandamiento de apremio o a la detención inmediata. Por eso es que en la década de los 80, 90 y ya en un año aparecieron como, eran 9, 10, 11, en menos de 4 meses presos, ya, por estafa y más cosas. ¿Y qué hacían? Yo incluso intervine en varias de esas situaciones porque me invitaron a que sea parte del seguimiento. Iba una persona con una cámara filmando, iba alguien de la policía, en algunos casos se buscaba un notario, el de la DDE, 1 o 2 personas, y bueno, a veces me invitaban para que los colabore. Entonces, en ese ámbito, le estaba pasando unas informaciones. Es por eso que esto nos va a dar muchas ventajas, colegas. Pero también no se olviden, vamos a tener amarres bien duros. Porque no vamos a trabajar tanto para que después sigamos haciendo un circo. ¿Ya? Una de las cosas que les comento, van a perder la resolución ministerial, así como cuando picamos los dedos, va a ser, por ejemplo, que si ustedes no están autorizados para dar fines semipresenciales, va a ser esa, que les van a quitar inmediatamente su resolución en esos casos. Después difícil va a ser perder nuestra resolución. Pero, por ejemplo, dar clases virtuales cuando no están autorizados, dictar clases semipresenciales cuando no están autorizados y ese tipo de sanciones, esas son las que nos van a agarrar. Las multas, olvídense de las multas no uno que las van a bajar, ya, porque no tiene coherencia. Y ayer justamente me daba la razón el doctor Iraola. 2, van a ser eliminados varios ítems de ahí e incorporados otros ítems, ¿no? Entonces, por eso les digo, vayan trabajando, trabajen los que quieran. Los que no vayan a presentar, obviamente, no van a tener autorización. Los que pierdan su acreditación de una materia, por ejemplo, de una carrera, tienen un año para recuperar su acreditación. ¿Ya? Entonces, es mucho más fácil, nos permite a nosotros, a través de estas planillitas, poder tener los fundamentos, tener a detalle, ¿ya? El proceso de formación por competencia, ¿ya? Porque cuando nos hagan seguimiento van a ver que se está logrando las competencias. ¿Dónde vamos a reflejar eso? ¿Cómo lo vamos a redactar? ¿Y cómo ellos van a ver que se está haciendo? Tanto en lo tangible como en lo intangible. Tráigame a ver todo lo intangible. Vamos a llevarle todo el informe del alumno, más nuestras planillitas de planificaciones,
de los elementos de competencia, y si tenemos que hacerlo micro más todavía para cada título, vamos a hacerlo. Entonces, eso va a ser la primera imagen de ustedes. Y el segundo paso va a ser ver lo tangible. Van a decir, a ver, queremos ver. Por eso es que dice claro, todos los proyectos y trabajos que se realizan son de propiedad del instituto. ¿Ya? Entonces, en ese ámbito, las pruebas se quedan, ¿no? O hay videos que quedan de pruebas. Bien, entonces, habiendo sido un poco más específico en eso, me gustaría tal vez más adelante, vamos a ver si podemos planificar una clase o un curso también sobre los cuidados y precauciones para no ser sancionados o ser quitados las acreditaciones, ¿ya? La verdad que yo estoy detrás de ese curso precisamente con México, ya dura 4 semanas, y el problema es el horario, porque hay que pasarlo de 11 de la noche a 4 de la mañana, ¿ya? Y, bueno, pero voy a buscarlo hasta pueda pasarlo. Y poderle transmitir eso, ¿no? Porque ahí nos dan todos los modelos, modalidades y sistemas de que se debe de precautelar y tener cuidado, como lo hacen en Canadá, Estados Unidos, México, Colombia y otros países europeos, para que no pierdan la acreditación, ¿no? Entonces, son todo referente al trabajo de cuidados y precauciones. Bien, después tenemos la competencia de la asignatura unidad de competencia. Aquí redactamos lo que hemos aprendido a redactar. Acá, la competencia, lo hacemos, lo transferimos acá. En esa misma planillita, fíjense que aquí dice así. Cuando el director académico o el director nacional decía no use más de 12 elementos, estamos hablando que no tenga hablaba de que no tengan más de 12 elementos, 12 lecciones, una materia. Y también, si ustedes usan muchos criterios, muchas competencias a ser logradas, porque las competencias tenemos que ver en base a las genéricas y a las específicas, obviamente. A mayor competencias genéricas específicas, tendrán que tener mayor cantidad de elementos y tendrán que, en la valorización o en la valorización o en la evaluación, perdón, se les va a complicar más también en ese aspecto. Entonces, es por eso que habíamos, el doctor dijo también, y es recomendable eso, ¿no? El mismo principio Turing dice, que no sean muchas las competencias a ser logradas o los criterios de competencia, porque después se les va a complicar para la evaluación hacer cosas, ¿no? Ahora, en los elementos de competencia, aquí, ¿cómo voy a conseguir mi elemento de competencia? Mi elemento de competencia voy a sacar también de esta redacción, ¿no? Entonces, fíjense que esta planillita, esta chanchulita, juega un papel muy importante dentro de sus planificaciones que van a hacer ustedes. Estas son ayudas, no son los diseños curriculares, son solamente partes y procesos, pero cuando queremos armar todo eso, ya hay que cumplir ciertos principios de proyectos, y que ahora ya en la reglamentación nos van a hacer igual que antes, principios de interlineados, márgenes y todo. Hasta ahora todos han estado presentando proyectos a ver cómo la presentan, con un encabezado de página que tenía 4, 5 o 1 centímetro, 3 centímetros, ¿no? Entonces todo eso. Ahora, aquí en su planificación van a tener que definir la competencia de ese elemento de competencia. Si yo tuviera que de esta lección planificar, hacerlo más chico, mi planificación, que es lo recomendable, tendré que aumentar otra columna
donde diga micro planificación ¿de qué? De esto. Y aquí yo voy a buscar, por ejemplo, la materia es de conocimiento de daños, es un nombre que le he dado. Y aquí coloque qué es un daño, ¿sí? Aquí conceptos, por ejemplo, o lo que sea. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Que dentro de estas lecciones o elementos de competencia tendré que sacar la subcompetencia de acuerdo a ese elemento de competencia, ¿no? Creo que he sido claro con eso. Intento ser lo más sencillo, pero el problema es que es un tema bien largo, ¿ya? Ahora, vamos a ver aquí. Bien. Aquí tenemos la otra parte que siempre tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, una unidad de competencia, ya sabemos que es una unidad de competencia, es la materia. Es definido en base al verbo, al objetivo, propósito. Ahora, criterios de desempeño. Cuando hablamos de criterios de desempeño, en su anexo tienen esa pregunta. Criterios de desempeño. Cuando hablamos de criterios de desempeño, tenemos que tomar una cosa en cuenta. Es una forma de ver de manera tangible e intangible, ¿ya? Las competencias que se están logrando. Por ejemplo, aquí, desempeño alto. Esta valoriza que podemos hacer, por ejemplo, un criterio de desempeño, podemos definirlo de manera literal o podemos basarnos en una escala, que aquí le he puesto así para que tengan ejemplo, para que no lo ponga en otra planilla ni nada, sino que puedan entender que los criterios de desempeño tenemos que buscar, describir el desempeño literalmente que se ha logrado. Desempeño, por ejemplo, cuando hablamos de un sistema alto, desempeñó satisfactoriamente la extracción de un perno quebrado, o roto, o tomado, por ejemplo, si hablamos de mecánica, ¿no? Estamos dando el resultado del criterio de desempeño, o sea, se ve en ese momento, ¿ya? Después que usamos, se le facilita, soluciona el problema, fíjense, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando decimos, aquí es medio, desempeño medio, ¿ya? Es que la verdad que anoche recién hice este ejemplito para aumentarle aquí, ¿ya? Porque después lo tenía solo esto para ustedes, pero dije, bueno, les daría algo más complementado, y era el anexo. Entonces, el desempeño alto, estamos hablando, estamos valorando, estamos dando nuestro criterio de cómo vemos de manera tangible o intangible el logro de las competencias. El desempeño medio soluciona, consigue, da solución, pero no de manera eficiente, ¿sí? Después tenemos, y esto podemos bajar más todavía, podemos bajar hasta 3, 4 elementos, alto, medio, bajo, ¿ya? Donde, por ejemplo, pase como decir ahora con 51, ¿no? Por ejemplo, aquí dice el desempeño bajo, se le dificulta solucionar. Aquí hemos puesto una valoración de 1 a 3 o a 3,6 puede ser, o a 5. Aquí si quieren pueden colocar de 45 o no, de 5,1, ¿no? Tendría que ser una escala de 45
a 51, ya que apenas está logrando ese desempeño, es muy bajo, ya, y se concluye dando una recomendación con preferencia cuando hablamos de criterios de desempeño. Cuando hablamos de que se le va a dar una valorización, ya, eso es otra parte de lo que es educación por competencia. En realidad eso necesitaría unas 2 clases para eso, porque tenemos que enseñarles a transformar esto a estos valores, ¿no? Entonces, pero voy a intentar dar, ¿cómo se llama? Ver, porque el problema que van a tener es cómo los voy a calificar, cómo yo voy a saber cuánto vale lo que está corriendo, o cuánto, lo que estoy observando, ese criterio de desempeño o el criterio de valor. O la evidencia, cómo voy a, de desempeño, cómo lo voy a ver, valorar, ¿no? Entonces, esa parte, veamos. Y también tenemos que esperar un poquito, aunque en el 4260 nos está diciendo ya los criterios o valores que son de 61, porque en ese artículo está mal redactado, 60 es mayores a 61, dice, ¿no ven? Y en realidad tiene que ser igual o mayores a 61 que han aprobado, ¿ya? Si se acuerdan y han leído ese borrador de reglamentación. ¿Ya? Las destrezas están directamente relacionadas o directamente proporcionadas con los elementos de competencia, ¿sí? Fíjense que las destrezas, lo que va a hacer tangible o intangiblemente el alumno es directamente está directamente relacionado con el elemento de la competencia. O sea, lo que se va a conseguir, lo estamos consiguiendo enseñándole esa materia. Por eso dice, ¿no?, que muchas materias van a tender a desaparecer. Muchos títulos van a parar. Porque lo que nos interesa no es la cantidad de lecciones ni nada de esas cosas. Perdón. Por ejemplo, antes el profesor tenía que, cuando era un buen profesor, cuando lo desgregaba, llenaba un cuaderno de subtítulos y llenaba un cuaderno de subtítulos y les dictaba todo eso a los alumnos. Pero ahora no, y no podíamos medir. ¿Por qué? Porque el alumno es chanchullero, tiene memoria de corto plazo, saben, son diplomados con altos estudios en ver cómo vencerlo el examen y después nada. Entonces, dentro de ese ámbito, en competencia no es así. Con que yo tenga 8 lecciones, 10 lecciones, 12 lecciones a mucho, y logre las competencias establecidas, no necesito más. Antes el profesor, si no terminaba de dictar toda la materia completa, con todos sus títulos, todos los planes de estudios, el profesor no servía, era incompetente, y bueno, hoy en día no. ¿Sí? Es de acuerdo a lo que se va a ver la competencia. ¿Y qué nos va a acreditar nuestras carreras? Son los logros de esas competencias. O sea, en otras palabras, está muy, muy fácil. Es cierto, muchos institutos tal vez van a llevar unas duras realidad, digamos, si no logran este año presentar sus diseños curriculares, tal vez el próximo año lo vayan a hacer por diferentes circunstancias, pero una vez que se encaminen a este sistema, va a ser un despegue, colegas. Van a ver que van a tener muchas oportunidades de sacar más transversales o laterales. Por ejemplo, tengo peluquería y belleza. O a ver, tengo enfermería, ¿sí? Y en enfermería voy a sacar
voy a proponer una... No, hablemos directamente de mecánica, más práctico. Que hay muchas cosas que se me va de la cabeza en algunos proyectos que tengo. Por ejemplo, en mecánica, yo voy a sacar una lateral y voy a presentar un proyecto de experto en separación de culata o de bloco. ¿Sí? O sea, es un mecánico, pero se está convirtiendo experto en eso y voy a dictar ese curso. Entonces, ahora claro que también tienen que tomar una cosa en cuenta. Los técnicos, allá van a haber dos niveles. Técnicos generales y van a ver los técnicos específicos. Esos proyectos van a ser revisados por expertos, o sea, no vayan, como alguien decía, ¿no? Queremos que nos coloquen personas, y siempre hemos dicho, queremos que sean personas con pertinencia para que se revisen los proyectos, perfecto. La parte de la elaboración, planificación y todo eso, de los proyectos van a revisar ellos. La parte específica van a revisar un experto. Entonces, ahí es donde van a caer y van a regresar muchos proyectos. ¿Por qué? Porque van a ser mal planteados las competencias. Pero si lo consiguen, bien, tienen esa ventaja de hacer eso, ¿no? Entonces, como en muchas veces, en ocasiones al doctor lo escucho decir, no tienen pertinencia, sí, o no saben lo que uno está dictando, no comprenden, o no saben que o quiero abrir esta otra carrera, pero nadie me da la razón. Bueno, ahora sí van a poder plantear esa situación, ¿no? Bien, entonces, dentro de esta situación, los elementos de competencia, al igual que acá, se tiene que tomar en cuenta los tres saberes, ¿ya? Dentro de la redacción. En la redacción, no se olviden que hemos dicho que tiene que tener un verbo, un objetivo, un propósito y condición. Pero en base a los tres elementos fundamentales que siempre se tienen que tomar en cuenta: saber conocer, saber hacer y saber ser. Y el criterio de desempeño, que hemos estado hablando de los criterios de desempeño y evidencias, cómo yo voy a evidenciar que ese alumno evidentemente ha hecho él. ¿Por qué? Porque lo ha hecho en ese momento. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar nuevamente a una chanchulita más que les voy a pasar. Bien, finalmente aquí quiero pasarles esta chanchulita. Estoy trabajando con mi máquina servidora. Esta máquina tiene 4 discos duros, todos están llenos. Y esta es mi máquina que... Creo que estamos siendo lo más explícitamente posibles, ¿no? Ahora sí. Y finalmente, esto se los he puesto anoche también haciendo un análisis. Sáquense una foto. ¿Qué es un desempeño? Ideas básicas para su desempeño. ¿Qué son las evidencias de desempeño? Sugerencias para evaluar las evidencias de desempeño, ¿no? Entonces, ¿qué es un desempeño? Actuación propiamente dicha de los estudiantes en determinadas actividades. Fíjense que su desempeño va a ser determinante, valorado, evaluado dentro del proceso educativo, o sea, dentro de ese proceso de formación profesional. Tiene que ver con las acciones que realiza un sujeto en determinado contexto. Las ideas básicas para su desarrollo que tenemos que tomar en cuenta. Estimularlos a nuestros alumnos. Por ejemplo, hay muchos docentes que son muy fríos o son muy,
Dice, no, la idiosincrasia boliviana del alumno, dice, el profesor es malo, ¿por qué? Porque los exige. Ahora todos los docentes van a tener que ser malos, les comento, porque van a tener que demostrar. Aquí ya no hay que mañana, que pasado, que no, ya no hay eso. ¿Ya? Entonces, tenemos que estimular los niveles de competencia entre uno y otro alumno. Actualizar, transferir, porque cuando hablamos de competencia del docente, hablamos de conocimientos, experiencia. Eso es competencia. Nos van a exigir, ya en la reglamentación están exigiendo de que el docente tiene 2 años mínimamente de experiencia, 3 años. Entonces significa que uno recién egresado no va a poder trabajar. ¿Por qué? Porque le falta uno de los elementos para ser competente, la experiencia en el campo laboral. Puede ser profesional, pero no tiene experiencia en el campo laboral. Entonces, y para conseguir las competencias es como lo hemos dicho anteriormente, tenemos que tomar en cuenta la pertinencia, o sea, sus conocimientos y su experiencia. ¿Ya? Después hablamos en las claras en cuanto a los procesos de formación dentro de esta situación. ¿Ya? Tenemos que los alumnos investiguen los desempeños. ¿Cuál es el principio de la educación por competencia? Que la formación sea permanente. Muchos terminan de estudiar, tienen el cartoncito y dicen, ya, ahora yo me siento aquí. No. El principio para ser un titulado, que hemos dicho que es una persona competente, es aquella que sabe hacer bien las cosas, que está a la vanguardia de la sociedad, la tecnología y la evolución industrial, ¿no? Entonces, esa es una persona competente y que hace bien, que sabe hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, ahora, la presentación de la evidencia variadas, o sea, eso ahí ya, como lo hemos visto anteriormente, las evidencias serán de acuerdo a la carrera. Aquí es la carrera la que determina ciertos criterios de evaluación. No hay un estándar de verificación de evidencia de competencia para que evaluemos, pero sí hay ciertos criterios, ¿ya? ¿Qué son la evidencia de desempeño? Aquí dice reflejos tangibles, lo que les había comentado anteriormente, y en la anterior clase habíamos hablado también de lo que se ve y no se ve, ¿no? De los movimientos tanto de las actitudinales como profesionales. Estos pueden ser un carácter cuantitativo o cualitativo, ¿sí? O sea, pueden evaluar la evidencia, como les he dicho anteriormente, puede ser cuantitativo o cualitativo. Sugerencias para evaluar las evidencias de desempeño. Debe dar cuenta de una expresión de aprendizaje. El desempeño se evalúa mediante observación, lista de cotejo y definición. Esto es lo que básicamente podríamos darles, queridos colegas. Dicen, pero espero que les haya servido. Lo he hecho lo más chico posible. Como les digo, los que tienen algún diplomado, posgrado en este ámbito, saben que es bastante largo este tema de lo que es por competencia, ¿no? Entonces, espero que les haya servido, querida Licen, queridos colegas. Más adelante, cómo prevenir, ¿no? Y mantener la acreditación. Y el problema es que, como les digo, hay ese curso que lo han pasado. El problema es el horario. Ya no da tiempo para dormir, ¿no? Entonces, pero vamos a ver. Y si luego
pasarlo ese curso más, se los voy a transferir una redacción bien chica, ¿no? Porque las herramientas que usan los diferentes ministerios o carteras, subcarteras, como llaman en algunos países, porque ya me lo han pasado básicamente el profesor de lo que es esa materia o esa carrera, ese diplomado, y perdón. Y bueno, ahí dan muchas herramientas incluso para esas carteras, subcarteras, ministerios, subministerios y demás cosas por país que usan ellos y que nosotros la acreditación, ¿no? Por eso es que no es un tema más de este diplomado, es un diplomado exclusivamente en ámbito, y es muy bueno, yo lo he analizado ya de verdad, y si no es ahora voy a pasar los 20 años, dicho, para que así no casera a mí. Eso sería Alicia en Blanca, queridos colegas, agradecerles, van a hacer su acto, ya, yo tengo otra reunión, tenía una reunión con la Alicia en Blanca, va a tener que entrar sola. Es que yo tengo una reunión con otro país en este momento que voy a entrar, y es por eso que le he dado lo más corto posible. Ya, espero que les haya servido, no sé si alguna consulta.